5, 4, 3, 2, 1. El Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, CEAL, y la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, invitan a escuchar el Webiradio Luchas Populares y Pandemia, este miércoles 15 de julio. A las 11 de la mañana, hora de Quito, Ecuador. Ahí estarán participando Claudia Corol, de Argentina, Pañuelos en Rebeldía, Luis Enrique Huitrago Pinzón, Colombia, de la Escuela Popular de Artes y Oficios EPAO, Sharon Pringle Félix, de Panamá, del colectivo Espavé y Encuentro de Identidades Feministas EIF, Eduardo Balán, de Argentina, del Movimiento Latinoamericano por la Cultura Viva Comunitaria, y la moderadora Raimunda Oliveira Mundiña, de Brasil, de la Escuela de Formación Enfoc Contact, Webiradio, Luchas Populares y Pandemia. Este miércoles 15 de julio, a través del canal de YouTube de ALER y del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, CEAL, y a través del Facebook Live de ALER Satelital y CEAL. El Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, CEAL, y la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, invitan a escuchar el Webiradio Luchas Populares y Pandemia, este miércoles 15 de julio. A las 11 de la mañana, hora de Quito, Ecuador. Ahí estarán participando Claudia Corol, de Argentina, Pañuelos en Rebeldía, Luis Enrique Huitrago Pinzón, Colombia, de la Escuela Popular de Artes y Oficios EPAO, Sharon Pringle Félix, de Panamá, del colectivo Espavé y Encuentro de Identidades Feministas EIF, Eduardo Balán, de Argentina, del Movimiento Latinoamericano por la Cultura Viva Comunitaria, y la moderadora Raimunda Oliveira Mundiña, de Brasil, de la Escuela de Formación Enfoc Contact, Webiradio, Luchas Populares y Pandemia. Este miércoles 15 de julio, a través del canal de YouTube de ALER y del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, CEAL, y a través del Facebook Live de ALER Satelital y CEAL. Adelante, Mundiña. Buenas tardes, buenos días. Estamos empezando por este momento. Desculpa, María, no aparece, no consigo abrir el micrófono ni tampoco a cámara. Ya te vemos y te escuchamos, sí. Te vemos y te escuchamos muy bien, Mundiña. Adelante. Porque yo no voy a tener control de la cámara, sí, solamente para que comprendas. Este webinario estamos empezando ahorita, terá como un tema central las lutas populares de pandemia, es una promoción del CEAL y ALER. En este webinario buscaremos crear un ambiente de diálogo para facilitar desde o enfoque da educação popular processo de análise, reflexões, problematização e dos desafios de realidade, temas que serão compartidos posteriormente por internet, vídeo, rádio. Invitamos a todos, todas e todos que nos acompanham a compartilhar o link desta web rádio e também contribuir com os aportes
perguntas, considerações, enfim, esta é uma atividade que terá cerca de 1h30, com algumas intervenções que não serão em formato de exposição, senão com um processo de diálogo que se estabelecerá em falas que não durará mais de 4 minutos. Então, em toda a atividade, procuramos organizar a partir de 4 rondas, ¿sí? Pero una general que los compañeros y compañeras que ya se encuentran entre nosotras, invitados especialmente para contribuir con este momento, en una segunda ronda que haremos unas preguntas un poco más específicas para que cada una hable un poco desde sus experiencias. Cómo se ve, cómo se plantea, cómo está atravesando este momento de pandemia desde la educación popular. Una tercera ronda que también todos los compañeros se van a pensar, refletir con nosotras cómo enfrenta la situación de pandemia que ahora atravesamos en nuestro continente. En una cuarta ronda tenemos algunos comentarios, preguntas, aportes de los compañeros y compañeras que nos acompañan por ahora en nuestro continente. Você que está nos ouvindo por este momento, se conecta con nosotros, entra un poco en estas rondas de reflexiones que vamos a empezar ahorita para contribuir con los aportes y todo más. Sí, vale, por ahora tenemos que hacer algunas combinaciones en función del tiempo que tenemos. Es importante que cada compañero y compañera que están aquí entre nosotras procure se organizar en su tiempo de fala para trazer os seus aportes sem necessariamente ter que ampliar um pouco do tempo que estamos combinando, ¿sí? Entonces, el tema central que si vamos empezar ahorita a refletir es cómo se expresa la educación popular en contexto de confinamiento, articulando desde la educación popular, que implica en considerar las luchas populares y sus oportunidades. Para este diálogo vamos contar con los compañeros y compañeras que están en distintos países en nuestro continente. A Cláudia Corol é uma companheira que está em Argentina, é de uma organização que se chama Pañuelos de Rebeldía. Também o companheiro Luis Enrique, que é um companheiro de Colômbia, da Escola Popular de Artes e Ofício, EPOA, e também a companheira Sharon Pingre, é uma companheira de Panamá, del colectivo Espavé e Encuentro de Identidades Feministas. Y demás, volvemos a Argentina con el compañero Balán, Eduardo Balán, que es del Movimiento Latinoamericano por la Cultura Viva y Comunitaria. Y también facilitando este diálogo está yo, que me llamo Raimunda de Oliveira, soy de la Escuela de Formación de la CONTAG. Estoy un poco con una función solamente de ser ponte para facilitar ese diálogo de los compañeros y compañeras invitados para este momento. Por tanto, bienvenida a ustedes que se desafiaron a estar en este momento con nosotras. Gracias a CEAL, gracias a LER por nos oportunizar este momento de diálogo bien interesante. Quiero también cumprimentar y agradecer a los compañeros y compañeras que están nos escuchando ahora. Esperamos que ese diálogo sea un diálogo dinámico, creativo, tranquilo, alegre, esperanzoso, mas también de muchos aportes y reflexiones políticas que tenemos que hacer por estos momentos tan complicados que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, vamos a empezar ahorita
com as rondas. Numa primeira pergunta para todos e todas os 4 que estão contribuindo, começando por Cláudia Corol. Cláudia, que nos escuta ahorita, podes trazer para nós outras pouco que cambio atravessam as lutas populares no contexto da pandemia e, ao mesmo tempo que Cláudia Corol se organiza para trazer este ponto, recordar que é 3 minutos para isto, e, ao mesmo tempo, também, essa mesma pergunta se estenda para os demais, também com o mesmo tempo, ok? Então, Cláudia, desde a Argentina, convidamos todos e todas que estão, e todos que estão nos escutando agora, para se concentrar no que Cláudia vai aportar desde su territorio, que es Argentina. Cláudia, contigo, querida. Muchísimas gracias a quienes organizaron este diálogo, a la posibilidad de tender puentes entre nuestras distintas experiencias. Y claro, hablar de los cambios en las resistencias de los movimientos populares nos llevan a contextualizar que estos tienen que ver, por un lado, con las resistencias que se vienen realizando a la profundización de la crisis, de las desigualdades ya existentes a partir de la pandemia, a partir también del conjunto de medidas de aislamiento que genera la cuarentena, que crean mayor vulnerabilidad, promueven el individualismo, desorganizan las acciones colectivas, debido a la necesidad de quedarse en las casas, que por un lado es legítima, pero que no está acompañada suficientemente de medidas desde el Estado Nacional, desde los estados provinciales, que puedan garantizar los derechos a la alimentación, al acceso a la salud, a una vivienda en la que no haya hacinamiento. Los sectores populares, urbanos y rurales, las comunidades originarias, han denunciado que en muchos casos carecen de agua, de energía, tiempos prolongados, y esto ha hecho que el virus se desparrame y golpee sus vidas muy directamente. También sufren el descuido, en muchos casos, del sistema de salud, que en distintos barrios populares, villas, comunidades originarias, no llegan siquiera las ambulancias a entrar al lugar para la búsqueda de enfermos, y reciben, en caso que lleguen los o las enfermas, a las salas o a los hospitales, tratos discriminatorios como consecuencia de la cultura racista que sigue existiendo y atravesando la sociedad. Otro tema que es grave en este contexto es la presencia policial en las calles, que aumentó la criminalización de la pobreza y de la protesta. Frente a esta situación, queremos valorar lo que significa el esfuerzo de los movimientos populares por resolver la sobrevivencia de los sectores en los que actúan o de sus propios militantes, donde una gran parte de las iniciativas está volcada a la organización de ollas populares, comedores comunitarios, huertas, o a la obtención de abrigo, de ropa, de material para cuidar la salud. Entonces, las organizaciones sociales están asumiendo la respuesta en los vacíos que el Estado no garantiza. Y un lugar central en estas iniciativas las tenemos las mujeres, que estamos por lo general resolviendo la vida cotidiana de nuestras familias, de nuestras vecinas y vecinos, y también de las personas que habitan los espacios comunitarios. En esta situación también hay que decir que el quédate en casa agravó la situación de las mujeres víctimas de violencia. La violencia de género, la violencia institucional se profundizaron, y entonces otra de las tareas que están asumiendo los movimientos populares, que estamos asumiendo las organizaciones también de derechos humanos, de educación popular, tiene que ver con acuerpar, acompañar en solidaridad a las mujeres que sufren esta violencia, a las víctimas de femicidios, a las mujeres, a las madres que salen a buscar a sus hijos e hijas desaparecidas, que en estos días ha habido esta situación de Facundo Castro, pero también ha habido jóvenes y adolescentes asesinados. En síntesis, y para terminar, la lucha por los derechos en el límite de la sobrevivencia es una de las tareas como parte de la centralidad de la lucha por la vida. Y aunque muchas de las prácticas puedan rozar con el asistencialismo, en muchos casos estas iniciativas realzan los tejidos sociales, territoriales, promoviendo experiencias de poder popular.
Ok, Cláudia. Seguimos agora de Argentina direto para Colômbia, com o companheiro Luis Enrique. É com você, Luis Enrique. Gracias. Muchas gracias. Buen día a todas, a todos, a todes. Un saludo muy especial a Aler y al CEAL al hacer esta convocatoria que es bien importante para seguir en esta reflexión que acompaña la acción. Quiero empezar con un párrafo de precisamente en este momento de la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, muy pertinente. Dice, una vez más, los hombres y las mujeres, desafiados por la dramaticidad de la hora actual, se proponen a sí mismos como problema. Descubren que poco saben de sí, de su puesto en el cosmos, y se preocupan por saber más. Por lo demás, en el reconocimiento de su poco saber de sí, radica una de las razones de esa búsqueda. Instalándose en el trágico descubrimiento de su poco saber de sí, hacen de sí mismos un problema, indagan, responden, y sus respuestas las conducen a nuevas preguntas. Quería enlazar esta reflexión de Paulo Freire también con algo que viene trabajándose de parte de Marco Raúl Mejía, que es el tema de los ámbitos. Él divide el ámbito de la individualización, socialización, vinculación a lo público, y quisiera decir que en este momento es un momento importante para poder entrar en ese ámbito de la individuación. Es decir, en ese mundo, la pandemia nos está interpelando prácticamente todo nuestro mundo subjetivo e interior. Nos está preguntando por nuestro ser social, por nuestro ser emocional, por nuestro ser mental, por nuestro ser político y nuestro ser ético. En este momento, por ejemplo, nos interpela con grandes preguntas alrededor de esto. ¿Cómo se ubica? ¿Qué nos dice? En el caso de nosotros que venimos desde la educación popular, ¿qué nos dice la educación popular que debemos hacer en estos momentos? De ahí, de ese lugar interior, de ese lugar subjetivo, en interpelación con el mundo, es que nace nuestra intencionalidad. Y esa intencionalidad de ser una pregunta, digamos, de ser una pregunta individual, ahí también pasa a ser entonces una pregunta colectiva. O sea, pasa de ser de la individuación a la colectivización. Es decir, de qué manera la pandemia fuerza o propone que varíe mi intencionalidad. Y en esa reflexión entonces es también la posibilidad de preguntarnos, en ese sentido, sobre nuestra intencionalidad política. ¿Es nuestra intencionalidad política transformadora como individuos? Y ahí viene entonces la pregunta para el colectivo, porque los movimientos sociales son precisamente, las organizaciones sociales son la suma de individuos, hombres y mujeres. Y esas organizaciones sociales, al ser sumadas, suman en movimientos sociales. Entonces, una pregunta de ser individual pasa a ser una pregunta colectiva. Nuestra intencionalidad es emancipadora y transformadora, y ahí viene un elemento, una palabra que tiene un profundo significado, y es el de la radicalidad. En estos tiempos, si la respuesta es transformadora, tendríamos entonces que ir hacia avanzar en radicalizar. Pero radicalizar, ¿qué? Ahí es donde viene el mensaje de Freire. Radicalizar nuestra humanidad y nuestra humanización en tiempos de deshumanización. Ok, Luis Enrique, muy bueno. Ahorita seguimos para Sharon, por favor, contigo. Bienvenida, querida. Mucho gusto. Muy buenos días, Mundiña, compañeros, compañeras, compañeres. Es un placer estar desde Panamá, pues acompañándoles en este diálogo, en este compartir de saberes. Y pues mis respuestas van a partir precisamente de reflexiones que hemos venido teniendo desde varios espacios, ¿verdad? Desde el movimiento afro, donde participo, desde el movimiento feminista en Panamá y también desde el espacio de educadores y educadoras populares de la Red Alforja, donde también estamos haciendo camino, ¿verdad? Y para empezar, yo creo que tendríamos que ver cómo nos encontró, ¿verdad? Esta pandemia nos situó en un shock donde algunos no lo admitíamos, ¿verdad? Quédate en casa, por ejemplo, en el caso de Panamá, no fue entendido. Por eso estamos como estamos, somos en promedio el país que está pues más contagiado, ¿verdad? En la región centroamericana. Luego nos fuimos a ser muy temerarios, no nos creíamos que esto estaba pasando
Y pues tenemos organizaciones que se vienen levantando aún con propuestas, por supuesto, a la defensiva. Eso como para empezar, ¿verdad? Luego entender la virtualidad como contexto de convivencia, ¿verdad? Hay compas que no tienen para comprar ni siquiera la tarjeta de teléfono, ¿verdad? Menos para conectarse en casa. Entra la solidaridad del vecino, de los compañeros, de organizaciones. Pero entender esa virtualidad como contexto es muy importante porque hay mucha gente que se queda fuera de, incluso de los procesos, ¿verdad? Nos ha cambiado la cotidianidad. Entra también allí un poco el tema del reconocimiento de la fragilidad como condición, ¿verdad? Humana. ¿Cómo nos cuesta entenderlo todavía? Pero yo creo que un avance muy grande ha sido también en hablar al respecto de esa fragilidad, ¿verdad? Y no nos hace menos revolucionarios y revolucionarias, al contrario, ¿verdad? También otro de los cambios ha sido el pensarnos ese disentir por estos medios de la virtualidad, que son muy distintos, ¿verdad? Que no tenemos el calor humano, ¿verdad? Y disentir en medio de estas fragilidades, que no es cualquier cosa tampoco. Y quedándome un poco en ese entorno virtual al que estamos siendo, de alguna forma sometidos y sometidas, tenemos que hablar que algunos de los cambios en esas dinámicas son los agotamientos que estamos teniendo en estas prácticas virtuales, sobre reuniones que duran 3, 4 horas. Entonces hay otras propuestas que se están dando que me parecen muy interesantes y que estamos apostando al cuidado colectivo, también por estos medios virtuales, que es lo que tenemos, pero al menos estamos dando esa salida, ¿verdad? Estos cuerpos se están agotando también y tenemos que aprender de los límites, desafiar la adicción y la instantaneidad. Y como último punto, aparte de la solidaridad que tenemos entre compas, quería también hablar de algo que está en el ambiente, pero que no lo estamos abordando con mucha fuerza, que es en este contexto de virtualidad el cuidado de nuestra seguridad digital. Una disputa clara, ¿verdad? Las cuerpas de niñas y mujeres en sobreexposición de ciberacoso, ¿verdad? De sextorsión es una realidad y bueno, la estamos afrontando. Ok, querida, que bueno, querida, muito buenos os seus aportes. Agora vamos para Eduardo. Eduardo, contigo. Eduardo Balanco, cadê você? Contigo. Eduardo. Eduardo, escucha? Opa! Voltamos para a Argentina, el territorio de Argentina, agora para ouvir Eduardo. Ahí se escucha bien. Está bien, está bien. Bueno, vamos. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo voy a tener que hablar en nombre de, vengo a aportar la experiencia del movimiento latinoamericano de cultura comunitaria. Entonces tengo que explicar un poco que el movimiento latinoamericano de cultura viva comunitaria es un gran esfuerzo que venimos sosteniendo hace unos 10 años, 10, 15 años, por vertebrar a nivel continental todas esas experiencias que existen a nivel territorial a partir del arte, la cultura y la comunicación involucradas en procesos barriales. Calculamos nosotros que hay más de 200.000 de esos procesos en América Latina y en todos lados estamos luchando para que ese sector de la producción cultural sea efectivamente contemplado a la hora de la definición de políticas culturales, ¿no? Porque hasta ahora todo lo que era cultura estaba circunscripto a la cultura que genera el Estado con sus instituciones o la cultura que genera el mercado, ¿no? A través de la industria cultural. Bueno, este movimiento viene a decir que hay otro sector que es la cultura que produce el pueblo y que merece ser cuidada y protegida. En ese sentido, nuestras organizaciones vivieron como un gran terremoto este tema de la pandemia y la cuarentena, porque nos afectaron en específicamente la energía que nos da vida,
que es la cuestión de la proximidad, la celebración de la proximidad en la producción de arte y cultura en muchos barrios de América Latina y en muchos lugares. Pero aún así, pusimos en marcha, de alguna manera, a partir de muchos debates y de reacomodarnos, 4 grandes iniciativas. La primera fue, en todos los países, tratar de empezar a multiplicar las acciones territoriales que tenían que ver con el cuidado de nuestra propia población. Entonces se multiplicaron en nuestros países las ollas comunitarias, las acciones preventivas, las campañas, las recorridas también para tratar de entrar en contacto con posibles familias que estuvieran en ese sentido afectadas por el virus. Esa fue una de las primeras acciones, revincularnos en el territorio. La segunda fue empezar a multiplicar las herramientas de intercomunicación virtual al interior de nuestras redes y nuestros movimientos. Si bien usábamos el Facebook, el Twitter, el Instagram, ahora las revalorizamos como una herramienta muy importante de acción política y organizativa, entonces se amplió toda esa actividad. La tercera línea de trabajo fue la de la defensa del sector. Los trabajadores de la cultura en todos nuestros países vieron a partir de la pandemia afectados muchos de sus condiciones de trabajo. Entonces generaron en todos los países una cantidad de campañas para defender el trabajo de la cultura y de la cultura comunitaria, con luchas legislativas, con luchas por programas. Quiero mencionar que en Brasil se logró en este contexto la sanción de la Ley de Emergencia Cultural Aldir Blanc, y que fue aprobada, aunque no está todavía reglamentada. Y la cuarta acción, que es la que me parece la más interesante, fue que el movimiento de cultura comunitaria empezó a interactuar con otras expresiones populares para lograr discutir el modelo de desarrollo que hay que ir construyendo durante y post pandemia. Ahí quiero subrayar, por ejemplo, lo que fue la construcción del Pacto Ecosocial del Sur, que es toda una iniciativa generada por una cantidad de organizaciones, y por ejemplo acá en Argentina, que nos estamos involucrando en toda una campaña que tiene que ver con la Marcha al Campo, un proyecto de ley que quiere proponer la desconcentración de los grandes centros urbanos en función de la creación de comunidades en todos los países, en todo el territorio nacional. Así que esas fueron las 4 acciones de los movimientos en este tiempo. ¿Estuve bien de tiempo? Está bien, ¿Sí? está bien. Vamos contribuyendo con el tiempo, porque tenemos otros momentos también interesantes, pero por esto que fica un poco apertado, pero esto tú puedes explicar un poco más en la próxima vez, ¿sí? Dale. Bueno, gracias por esos aportes un poco más general en relación a ese cambio de travesía que ustedes trouxeram para nosotros, nosotros y nosotras, y está bien interesante. Yo espero que ustedes que están ahí por otro lado acompañando por Facebook, por YouTube, que estejam planteando sus aportes, comentarios y todo más. Estamos atentos a esto. Es importante la participación de ustedes también. Agora, seguimos para uma ronda um pouco mais específica, desde essas questões um pouco general que já trouxeram vocês. Eu queria agora continuar na Argentina, agora com Cláudia Corol. Por favor, Cláudia Corol. Quero te plantear uma questão específica, como uma mulher que tem contribuído muito em várias questões de enfrentamento das lutas em nosso continente e desde a perspectiva feminista e outras perspectivas de los pueblos, evidentemente. Queria te perguntar em que pode aportar a educação popular em estas resistências em tempo de pandemia e confinamento. Então, desde os comentários generais que tu trouxe em primeira ronda, aprofunda um pouco mais essa questão, ok?
contigo y tiene 4 minutos, pero 1 minuto a más. ¿Está bien? Me avisas entonces, Contigo. me avisas cuando se cumple. Está bien. Digo, me avisas porque es el tema que me interesa específicamente como parte del equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía. Nosotros entendemos que la educación popular, si bien es mucho más compleja en el contexto de aislamiento, porque se dificulta la presencia de los cuerpos, de la grupalidad, sin embargo, estamos y se están promoviendo procesos de diálogo de saberes, de formación política de modo virtual, con el objetivo, por un lado, de politizar el análisis de la crisis, sacarlo de la idea de un desastre natural, entender que es producto del sistema capitalista de producción, de, por ejemplo, la cría industrial de animales, por ejemplo, del agronegocio, de las políticas extractivistas. Entonces, poder politizar ese análisis de la crisis, también salir del análisis solo de cómo nos afecta individualmente, para poder reforzar y sostener procesos de construcción de comunidad, de fortalecimiento de colectivos que piensen las experiencias, intentando romper el individualismo, el aislamiento social, la cultura del sálvese quien pueda, que es promovida desde los grandes medios de comunicación y muchas veces desde las palabras del saber y de la cultura hegemónica. Por otro lado, creemos que es importante que la educación popular, a partir de la mirada crítica de la vida cotidiana y del cuestionamiento a las lógicas criminales de este sistema capitalista colonial, patriarcal, que provoca pandemias como el coronavirus, pero también otras epidemias como el dengue en nuestra población, se multiplican enfermedades como el cáncer, la depresión, producto de un sistema de muerte, y entonces cómo enfrentar ese sistema de muerte con un proyecto de vida. Son parte de los debates que estamos realizando, pero no son solo debates, es un debate y una práctica. La respuesta a las necesidades de la vida cotidiana, que antes mencionaba, comedores populares, ollas comunes, huertas comunitarias, nos permiten y posibilitan proponer formas organizativas que asuman, por ejemplo, el tema de la soberanía alimentaria ya no como un debate ideológico o una propuesta desde sectores campesinos, sino también en sectores urbanos, proponiendo un debate y un vínculo concreto y relación campo-ciudad, así como estimular la realización de huertas urbanas para producir alimentos sanos y alimentos orgánicos que no sean privilegio de unos pocos, sino que puedan estar a disposición del pueblo. Y en ese debate también se pudo y podemos problematizar, por ejemplo, cómo impactan nuestros cuerpos y vidas los productos de las farmacéuticas. Y para contrarrestarlo, cómo recuperar y cuidar los saberes ancestrales que propongan entonces un profundo cambio cultural. La íntima relación de alimentación y salud, politizada, cobra otro interés en estos momentos y nos permite promover otras experiencias, pensar desde nuestros territorios cuerpo, desde las amenazas que enfrentamos en la vida cotidiana, pero también desde las fortalezas que tenemos en nuestros cuerpos, en nuestras vidas y en nuestras comunidades y movimientos, puede cimentar una esperanza que contribuya a consolidar la defensa de los territorios habitados por comunidades que no disocian el destino de la humanidad del destino del ambiente, de las tierras, de los ríos, de las lagunas, de la biodiversidad, porque somos parte de esa naturaleza. En ese sentido nos parece muy importante todas las acciones de solidaridad con quienes están recuperando territorios o defendiendo territorios aún en el contexto de esta pandemia. Entonces entendemos finalmente que la educación popular tiene que fortalecer las experiencias de organización y también tiene que fortalecer la pedagogía de la esperanza, construir esperanza, propagarla no como solamente una idea alentadora, sino como una práctica que se fundamenta en la lucha de los pueblos. Y solo una línea más, estamos también poniendo en discusión algo que ya se mencionó, en qué medida la utilización de las técnicas de información, las tecnologías de información y comunicación en la educación pública no están profundizando las diferencias y las injusticias al resultar una cantidad de sectores imposibilitados de acceder a esas tecnologías. Entonces, creemos que la defensa de todos los derechos, construir la pedagogía de la esperanza y retomar en cada uno de nuestros debates una politización del pensamiento sobre la vida cotidiana. Gracias, gracias Cláudia. Qué bueno. Ahora vamos para Colombia con Luis Enrique. Luis, cadê você? Muy bien.
Bom, eu vou te plantear uma pergunta que acho que é possível você conectar um pouco com a ideia que planteou na primeira ronda, ¿sí? Bom, desde o território da virtualidade, como conecta a prática, a ação e a reflexão das lutas populares? Henrique, desde la questión que tú planteaste en la primera charla, que fue bien interesante, un poco cómo conecta esto contigo, 4 minutos contigo. ¿Está bien? Vale, gracias, Mundiña. Efectivamente, de acuerdo que está a lo largo y ancho del continente, se están dando luchas aún a pesar de la pandemia. Ya Claudia lo relataba, las diferentes expresiones. Aquí en Colombia pasa lo mismo. Hace poco llegó aquí a la capital una marcha desde el sur de Colombia en protesta precisamente por 150 líderes y lideresas asesinados en lo que va corrido del año. Esos son más o menos 20 líderes o lideresas al día. Es una cosa, digamos, supremamente preocupante y alarmante. Asimismo, las compañeras feministas hicieron plantones muy valientes frente a estaciones de policía y ejército, frente a una violación de una niña indígena por parte de 7 soldados del ejército. Estamos en procesos de resistencia del páramo de Sarturbán, el movimiento magisterial, etcétera, etcétera. Y uno de ellos que se está reactivando es el paro que se realizó el 21N. El proceso que nosotros llevamos, que se territorializa en el centro oriente de Bogotá, viene precisamente de ese 21N. Y esa conexión se da fundamentalmente a partir de las necesidades que expresa el territorio. Nosotros veníamos ya trazando unas líneas de trabajo, habíamos hecho movilizaciones, cacerolazos, ollas comunitarias, cineclubes, jornadas informativas alrededor de las demandas que se tenían en el paro. Pero ¡pum!, estalla la pandemia y viene una necesidad inminente que se instaura dentro de lo cotidiano y es precisamente el tema del hambre. Empezamos a generar, yo no sé, hasta el momento con los compañeros y compañeras que he hablado de América Latina, no es muy común algo que aquí es muy común y es el tema del pañuelo rojo. El pañuelo rojo es una bandera que se pone en la casa cuando la gente no tiene nada que comer. Y el lugar en el que nosotros nos ubicamos en el centro oriente de Bogotá es un sector muy popular, así es que estaba plagado de banderas rojas. Ahí viene otra vez la educación popular interpelándonos. ¿De qué manera nos conectamos con la comunidad y con esa necesidad alrededor de eso? Y de ahí empiezan a subir propuestas. Viene efectivamente, tenemos algunas líneas de trabajo con unas organizaciones que debo mencionarlas, Casa B, Pal Barrio, la EPAO y los colectivos Creación. Un primer elemento es el de articulación. Articulación en torno a unas necesidades concretas. Y efectivamente, en primera instancia, es asistencialista, porque se necesita, si hay un problema de hambre, se necesita reunir lo de los mercados para que haya comida. Pero alrededor de esa situación empieza a ver el tejido de una construcción de lo comunitario, entendiendo esta nueva cotidianidad. Porque como la cotidianidad era normal, entonces hemos derritualizado esa cotidianidad. Y es en la cotidianidad en donde están los puntos de conexión más profundo con lo comunitario. Y en la lectura de esas necesidades en donde se empieza a generar todo el proceso alrededor. Gabriel García Márquez, por ejemplo, en Macondo es bellísimo la manera en que ritualiza la cotidianidad. Cuando se iba a meter en las guerras del sol, el primero de los, el coronel, bueno, buen día, alrededor de la lupa, o cuando iba a desenterrar el loro con algo tan común como un imán. Esa ritualización, esa re-ritualización de lo cotidiano es donde están las necesidades, donde se plantean esas necesidades y desde ahí es que empezamos a trabajar. Tenemos una huerta urbana en donde estamos trabajando temas de autonomía alimentaria. Tenemos una emisora comunitaria. Entonces en la emisora comunitaria lo que hicimos fue, en el medio del silencio, como es tan denso, sacamos un bafle. Y en el bafle empezamos a hablar, botamos unos podcasts, simplemente tiene un radio de acción de 2 manzanas a la redonda, pero nos mandábamos mensajes de voz y los reproducíamos por el parlante en donde hablábamos de la solidaridad, de la necesidad de entender de que estábamos juntos y juntas en esta situación. Tenemos un consultorio jurídico y en ese consultorio jurídico estamos mirando de qué manera estamos haciendo un sondeo por el territorio de qué manera se están vulnerando esos derechos para también estar ahí presentes alrededor de eso. La olla comunitaria no puede faltar porque tenemos un problema del hambre concreto en el territorio. Y, por ejemplo, en ese tema, frente a una concepción antropocéntrica, una vereda que queda arriba del territorio, a más o menos 2 kilómetros, habitan
46 familias y ellos viven a partir del queso y de la leche de sus vacas, de sus yeguas, reciclan. Lo que quiere decir es que un elemento de intercambio con las personas que entregábamos mercados, recibíamos los desechos orgánicos y los llevábamos a la huerta para que también se animaran, para que también se alimentaran los animalitos. Es decir, ¿dónde se conecta? Se conecta en lo cotidiano. Y lo virtual sirve, como en estos casos, para seguir haciendo la reflexión sobre esas prácticas que nos van dando el camino. Gracias, gracias, querido. Bueno, seguimos agora de Colômbia para Panamá. Convidamos todos e todas e todos para escuchar essa querida mulher valente, Sharon, contigo, 4 minutos para falar um pouco desde uma questão específica que também se pode conectar com as ideias que trouxe em la Junta mais general, que é um pouco a propósito de lo educativo, que popular nos deixa a pandemia. Habla um pouco disto, desde o teu território, da tua experiência, do processo que te motiva, te invita a estar na luta, em las calles e tudo mais. Seguí, contigo. Hay muchos aprendizajes, Mundiña, hay muchas reflexiones que nos deja desde lo popular la pandemia, ¿verdad? Y desde lo educativo mucho más, desde la mirada de la educación popular mucho más. Siento que una primera mirada podría ser reconocer que esa dimensión de la educomunicación nos cuesta todavía, ¿verdad? Seguimos divorciando lo comunicacional de lo educativo, ¿verdad? Freire siempre nos hablaba que la comunicación tenía que ser un diálogo, ¿verdad? Teníamos que dialogar en comunidad, como habla Buitrago, que le gusta tanto el tema de la comunidad hablar. Y acá en nuestros territorios nos ha costado un poco este tema de la educomunicación. Y claro, a falta de esta comunicación pertinente y pensada para nuestras poblaciones, pues hemos estado dejando la puerta abierta para iniciativas oficiales, gubernamentales, que no son las mejores, donde se está improvisando, donde medidas que se tienen para la urbe se tiran para lo rural. Aparte, le dejamos una puerta abierta también a la cultura de la dominación, ¿verdad? Que nos está inyectando estos días muy fuerte desde lo virtual, ¿verdad? A veces creemos que el solo hecho de utilizar ciertas plataformas, saber subir una foto a ciertos lugares ya nos hace comprender ciertas dinámicas educomunicacionales, pero no. Estas son algunas prácticas que debemos ir como reflexionando desde nuestras organizaciones porque llevan unas dinámicas con mucha lógica de dominación y que pueden pasar desapercibidas. Incluso pensaría yo también en todas esas lógicas de consumismo que nos están imponiendo estas nuevas plataformas, ¿verdad? ¿Cómo estamos bregando con ello, ¿verdad? A lo interno de nuestras organizaciones. También la necesidad otra reflexión es la necesidad de promover un consumo responsable. Nos están inyectando esa mercantilización y como práctica, ¿verdad? Humanitaria, ¿verdad? En el caso de Panamá se ven los excesos. Tenemos, creo que uno de los compañeros decía, gente que está pasando mucha hambre y en medio de todo hay gente que está ostentando que puede comprar en un delivery, un restaurante de comida rápida, una comida de determinado país. Estamos teniendo estos excesos y no estamos sabiendo cómo rebatir con algunas prácticas comunicacionales, pues, o educativas, ese tipo de dinámicas. Ya hablando un poco en el espacio del entorno virtual de aprendizaje, bueno, porque prácticamente muchos de los entornos virtuales que antes eran de uso de la vida cotidiana, ahora son de aprendizaje, urgen unas normas para educadores y educadoras para comprender también esto. También para quienes van para sus labores prontamente, ¿verdad? ¿Cómo vamos a lidiar con esto? Se está reconfigurando un mundo y debemos partir con que no lo sabemos y que estamos experimentando esas cosas. Entonces surgen normas de convivencia para estos entornos, ¿no? Para no morir en el intento.
Otro aprendizaje también es en pensar en el otro y en la otra con sus diferencias. Eso también sigue siendo un desafío, ¿verdad? Y siguiendo en ese entorno virtual, dos cosas que me parecen bien elementales. Claudia hablaba de cómo se manifiesta ese patriarcado, ¿verdad? En estos entornos. Y yo creo que estos entornos también han sacado dos cosas bien importantes. Por un lado, los uniliderazgos. No es secreto que pues, de nuestras organizaciones a veces solo una persona es la que está representando en estos espacios virtuales de conversaciones donde nos estamos pensando la vida. Solo es una persona, siempre es la misma persona. Y por otro lado, webinares que son full hombres. Y nuestras organizaciones están participando en esos espacios. Entonces me cuestiono y nos seguimos cuestionando desde el movimiento feminista qué tanto estamos cuestionando a la participación en esos espacios que solo son hombres, diciendo que somos organizaciones que vamos por el antipatriarcado, pero estamos participando en espacios donde la mujer no tiene voz. Entonces urgen otras reflexiones en esa medida. Y también, no quería dejarlo, en Panamá solo tenemos días para deambular mujeres y hombres. Las mujeres están protestando días de hombres. Eso nos está exponiendo mucho también. Y eso no está siendo pensado. También dejar eso como para pensarlos en las estrategias que nos vamos a poner para estos días. Ok, querida. Muy bueno. Bueno, tenemos muchas cosas para trazer. Tenemos un poco más de 2 rondas que ustedes pueden retomar algunas ideas que no conseguiram desenvolver en este tiempo que está planteado para ustedes. Pero agora convido Eduardo Balanca, de Tu. Como está você? É contigo? Eduardo, me escuta? Olá. Olá, querido, é contigo. Também eu percebi que algumas ideias da primeira ronda tu não conseguiu desenvolver bem. Podes conectar um pouco com esta pergunta que vou te fazer agora, sim? A pergunta específica para ti, que também os outros também já plantearam um pouco mais especificamente para ti, que desafios expõe a pandemia em los movimentos sociais? Os desafios da pandemia é um pouco mais general, todas as charlas anteriores já trouxeram algumas coisas, mas especificamente de los movimentos sociais, quais são os grandes desafios que estão planteados desde tua perspectiva? Contigo, 4 minutos, ¿sí? Muy bien. No, yo ahí la reflexión que estábamos haciendo es que la pandemia en general es una desgracia global, digamos, es un evento trágico, global, pero no deja de arrojar elementos para el aprendizaje de los movimientos populares. Creo que hay 2 cosas fundamentales que quedaron muy demostradas, y es que el vínculo comunitario, el vínculo entre las personas, finalmente cuando se corta, el sistema económico cruje. Es decir, todo el andamiaje de la estructura económica del capitalismo efectivamente empieza a crujir cuando desaparece el vínculo entre las personas. Y la otra cuestión es que lo que nos está salvando efectivamente en una situación como esta es todo lo comunitario y lo público, cuando eso también además se puede traducir en lo estatal. Entonces son 2 certezas muy grandes que ponen en cuestión muchos de los paradigmas del capitalismo. Y en ese sentido me parece que hay una frase de la estrategia de la guerra, del arte de la guerra, en sus distintos manuales, ¿no? Pero Sun Tzu, en todo lo que tiene que ver con estrategia, que es que en el fondo, una vez que se provoca la dislocación moral del enemigo, ya el triunfo ya está bastante garantizado. Yo creo que tenemos que hacernos cargo de que el capitalismo como sistema civilizatorio ha sufrido en estos meses un evento que le ha provocado
una dislocación moral. No es una derrota, por supuesto, pero es una dislocación moral, es decir, ya no se sabe muy bien cómo abordar esta situación porque quedó revelada su debilidad, ¿no? Entonces, el gran desafío que tenemos las organizaciones populares es pensar cuál es la cultura que va a trascender a la cultura capitalista y qué características tienen que tener nuestras organizaciones para construir la cultura que pueda trascender al capitalismo. Y ahí es donde tenemos que tener una mirada reflexiva sobre nuestras organizaciones, porque nuestras organizaciones todavía hoy están formateadas en base a 4 grandes lógicas. Una es la lógica corporativa, o sea, nosotros queremos organizaciones fuertes desde el punto de vista corporativo. Otro es que queremos organizaciones competitivas. Nosotros queremos partidos políticos populares, pero los partidos políticos son organizaciones competitivas, es decir, que tienen que hacer perder al otro, no solo ser mejores, sino lo tienen que disminuir al otro. Tercero, tenemos muchas organizaciones edificadas sobre los prestigios personales, organizaciones armadas al efecto de generar referencias y figuras unipersonales. Lo hacemos mucho eso. Pero tenemos un cuarto modelo de organización, que es el colaborativo, que es todo lo que hacemos las organizaciones populares por mezclar nuestro poder con otras organizaciones en proyectos multisectoriales y perdiendo el control propio en función del control colectivo. Bueno, lo que hay que tomar conciencia es que de esas 4 lógicas, la única que es efectivamente no capitalista es la última, porque el capitalismo se lleva muy bien con la lógica corporativa, se lleva muy bien con la lógica competitiva y se lleva muy bien con la lógica de los prestigios personales. Lo que el capitalismo no puede disciplinar es la lógica colaborativa, y esa es la cultura que efectivamente puede vencer el paradigma del capitalismo, que es la ley del más fuerte, el apotegma de que la humanidad progresa en la medida en que el mejor derrota al peor, que el más fuerte derrota al más débil, y poder ir instalando el otro paradigma que está tan presente en las tradiciones de nuestro pueblo, que es que la comunidad es más fuerte que la ley del más fuerte, que la naturaleza, la dinámica de la vida del universo, en la dinámica de la vida del universo prevalece la lógica colaborativa. Entonces, ¿cómo son esos municipios colaborativos? ¿Cómo tienen que ser? ¿Cómo tienen que ser nuestros educadores populares colaborativos, nuestros ministerios colaborativos? No están escritos, no están inventados, no está imaginado, y yo creo que esa es la tarea de los movimientos populares en este momento, discutir la cultura que va a poder efectivamente trascender al capitalismo y agarrarnos de ese principio de lo colaborativo, que es lo que hace que nuestras organizaciones crezcan, ¿no? Pero es un desafío conceptual. Termino con esto. Creo que del 100% de los intelectuales que tenemos en el campo popular, solamente el 15% se dedican a estudiar la forma en que tenemos que crear organizaciones colaborativas. Todos los demás hacemos diagnósticos, tiramos consignas y ayudamos a pelear, pero no a construir lo que viene. Y ese es, creo que, el gran desafío que tenemos que asumir. Gracias, Eduardo. Muy bien. São muitos os desafios e temos que mirá-los desde uma perspectiva mais estrutural, como tu hablaste. Pero agora vamos seguir com uma ronda pouco mais, uma pergunta pouco mais comum para todos e todas vocês que tem a ver pouco com as oportunidades deste momento. Sim? Eu quero continuar em Argentina, pero com Cláudia. Cláudia, contigo. ¿Está bien?
La pregunta que yo quería que los otros también escuchasen, tomasen nota de ella para que no tenga que plantear otra vez, tomando en cuenta las proyecciones de tendencia, Cláudia, ¿qué lecciones podemos aprovechar en el tiempo de la pandemia? Como profundizar las luchas populares y es un poco cómo esperanzar frente a todo esto. ¿Cómo ve estas cuestiones todas desde tu lugar del compromiso con la lucha, con los procesos todos que tú estás viviendo e impulsionando desde la tu condición de militante? Contigo un poco y esta cuestión tenemos 3 minutos. ¿Está bien? Sí. Claro que sí, bueno, qué buena pregunta, gracias Mundiña por poder pensar en términos de esperanza para quienes estamos y somos parte de la educación popular y en particular de la pedagogía feminista. Nos parece que es central que en estos momentos podamos reafirmar, como decíamos antes, esa esperanza a través de los tejidos comunitarios y colectivos que estamos realizando. Y que lo que hacemos ahora se vincula con la posibilidad de sostener la esperanza. Por eso yo creo que es importante decir que no estamos en pausa, que a pesar de que se ha impuesto este camino de la cuarentena, no estamos en cuarentena en cuanto a nuestras luchas, y por eso no renunciamos a ocupar las calles de manera organizada, de manera cuidada, para seguir exigiendo justicia, defendiendo cada uno de nuestros derechos, y para sostener la organización comunitaria y popular. Hay mucho riesgo de que en estos momentos donde la pelea por la sobrevivencia es tan cotidiana, se pueda debilitar o se pueda perder esa perspectiva de construir organización popular. Y una organización popular que tal vez pueda modificar, es decir, de hecho ahora lo está haciendo por necesidad, la centralidad de las lógicas de acción política, poniendo en el centro la respuesta a las necesidades populares en la vida cotidiana. Digo, la experiencia más conocida, muchas de las organizaciones políticas, o desde los estados, incluso desde las iglesias, se resuelve o se trata de dar respuestas a la vida cotidiana, pero desde prácticas clientelares. Me parece que es muy importante que podamos discutir estas prácticas y pensar en cómo afirmar los modos de autoorganización y de autonomía de nuestros movimientos. Por otro lado, desde los feminismos, volver a sostener que los hogares no son el espacio para el cuidado de la vida de las mujeres, niñas, niños y adolescentes que crecieron las violencias, los feminicidios, los travesticidios, y esto nos permite poner en práctica un debate y una crítica a la familia patriarcal, no solo en la sociedad, sino también en nuestros movimientos y organizaciones que muchas veces colocan a la familia como el lugar embellecido de convivencia y se invisibilizan todo tipo de violencias. Una de las experiencias de estos días fue encontrar dónde hacer el grito en la calle, en la vía pública, y quiero solo compartirla de un colectivo feminista en Capilla del Monte, que buscando a una compañera desaparecida que después fue encontrada asesinada, Gisela Basaldúa, se paró en las colas de los bancos, en las colas de los supermercados, para gritar que le estamos buscando. Y así, si nosotros lo podemos hacer en estas condiciones, ver dónde se nos escucha, tal vez pueda haber formas de comunicación popular que retomen este tipo de experiencias, o la de la movilización a la comisaría de los familiares y los compañeros de Facundo Castro, un joven que está desaparecido. Termino entonces esta reflexión de las esperanzas. Tenía algunas cosas más, pero las vamos a dejar por si queda algún momento. Creo que interpelar las prácticas hegemónicas de salud no es algo solo para ahora, sino para recuperar nuestros saberes ancestrales, los conocimientos de nuestras madres, abuelas, de los pueblos originarios, de los pueblos negros que históricamente han resistido todas las pandemias que venían del extranjero y han sobrevivido a esto a partir de sus saberes. Es parte de lo que nos debemos y que puede ser no solo una experiencia de hoy, sino que continúe en el futuro y que nos dé la esperanza de descolonizar, despatriarcalizar y desmercantilizar nuestros saberes. Gracias, Cláudia.
Muy bien. Es muchas cosas para hablar en poco tiempo, yo comprendo, pero tenemos que un poco tener ese espacio como más de problematización de cuestiones para estimular a las personas a buscar, se envolver en otros momentos para profundizar, ¿sí? Yo comprendo que este es un momento que nosotros tenemos que hacer muchas conversas a ese respecto, porque nos atraviesa de varias maneras, ¿sí? Gracias. Pero ahora vamos para Colombia con Luis. Luis, ¿cadê você? Ok. Está tranquilo com a questão? Toma nota, tranquila? Quer que repita? Está tranquila? Beleza, contigo, 3 minutos para falar um pouco desse campo de quais são as oportunidades, quais são as esperanças e o que, se há algo para aprender com tudo isto, desde a nossa prática, desde nossos territórios, desde nossa esperança, como que tu vê, como que tu pontua, como que tu nos provoca contigo. Pues habría que partir del hecho de que todo lo que está sucediendo con la salud, con la educación, con la alimentación, con las relaciones sociales, son el resultado de una realidad que se construye a partir de unos intereses específicos, es decir, una ideología dominante. Y esa ideología dominante, decía Freire, es fatalista. Y por ser fatalista, y se está develando de esa manera, entonces nos coloca en situaciones límites. La situación límite es un término de Karl Jaspers, fundamentalmente como filósofo y psicólogo. En esa situación límite es donde hay una situación existencial. Y el maestro Vieira Pinto, del que toma Freire, la vacía de su contenido existencialista, fatalista, y la convierte en lo que se conoce en la educación popular como el inédito viable. Es decir, en el límite entre la ideología dominante y el más allá, la profundidad del campo, está el inédito viable, es decir, toda una posibilidad de construir alternativas alrededor de. Pero también me gustaría decir al respecto que hay otro, cuando se habló sobre el triple cerebro, que es una teoría de la psicología de MacLean, hablaba sobre el cerebro racional, el mamífero y el reptil. Le hemos dado prioridad al cerebro racional. Y ese cerebro racional es fundamentalmente patriarcal, es cohibidor, es castigador, es castrador. Y en ese sentido, hay un pensador que murió el año pasado, Claudio Naranjo, que habla sobre la necesidad de poder darle un poco más de apertura y de cabida a ese cerebro reptil. Ese cerebro reptil es el instintivo. Como decía ahorita Claudia, nuestras comunidades primarias se han sostenido y han sobrevivido es a partir de la solidaridad. Es decir, es posible que nosotros estén aún por desarrollarse todo este tema de la solidaridad, de la colaboración, del biocentrismo, de no pensar que somos los seres humanos los únicos, sino que podemos movernos más en una noción de más biocéntrica, más de respeto, más de equilibrio, más de colaboración. Esa parte pareciera ser que está también en nosotros, que está en esa parte, llamémoslo así, del triple cerebro, está en el cerebro reptil. Es decir, en nosotros y en nosotras están las condiciones para ser seres humanos naturalmente solidarios, naturalmente colaborativos, y es de ahí mismo de donde surge precisamente la esperanza. Es decir, el trabajo que nosotros proponemos, el trabajo que nosotros planteamos desde la educación popular, desde el trabajo de base, ¿es esperanzado o no es esperanzado? Pierde sentido si no hacemos las cosas con esperanza, que era lo que decía ahorita Eduardo Balán, precisamente. En la medida en que alimentemos, podamos entender que, digamos, de estas formas, de estas nuevas formas, empiezan a crecer otras formas organizativas, como la mora silvestre que va creciendo de abajo hacia arriba, desde lo comunitario, no como siempre de arriba hacia abajo, como mandan y dictan las lógicas patriarcales. En la medida en que logremos desarrollar un poco más esa parte, descubriremos en nuestros mismos procesos si esa solidaridad, como bien se ha venido diciendo y aportando, es humana también. Gracias, querido. Ahora vamos a volver a Panamá. ¿Listo, Sharon? Contigo. Habla un poco de esperanza, de lo que aprendemos con todo esto desde tu territorio, de las tuas
compreensões sobre isto, dos teus sonhos contigo. Qué lindo para encontrarnos para hablar de esperanzas, ¿verdad? Yo pienso que no estamos en confinamiento, estamos acumulando fuerzas, estamos acumulando aprendizajes, retrayendo los saberes de nuestras abuelas y abuelos. Algunos recordaron que existe la madre tierra, ¿verdad? Entonces yo pienso que vamos a salir robustecidos de esta, ¿verdad? Y pensándome, como decía Eduardo, un poco cómo fortalecer lo popular. Hace unos días escuchaba a Rosy, la secretaria del CEAL, hablar de las nuevas narrativas que debíamos tener en estos tiempos, y a mí se me ocurrían algunos elementos para acumular fuerzas. Uno, el no olvidar que debemos denunciar las injusticias, por supuesto que sí, pero en ese camino irradiar algo más que fatalismo, ¿verdad? Bolivia nos ha enseñado que la educación biocéntrica, esa de pensar en comunidad, de que ese vivir bien, de que si no está bien la otra persona, no estoy bien yo, y eso hay que traerlo, ¿verdad? Hay que abrazarlo, recordarlo. Hay que traer nuevas palabras para contrarrestar ese lenguaje, esa cultura impuesta por la dominación ahora en las TICs, ¿verdad? Tal vez dejar descansar un poco a doña Pandemia y al señorito COVID, ¿verdad? Y sacar nuevas palabras más desde la esperanza, ¿verdad? Viralizar la esperanza. Yo estoy de acuerdo con Luis Enrique, hay que viralizar la esperanza y la vida. Tener una apuesta por las economías populares solidarias, la apuesta por el arte popular, por la lectura, ¿verdad? Por los relatos, hacer que nuestros niños que están allí en la sedentariedad de las tabletas, ¿verdad? Se fortalezcan también, y nosotros mismos, ¿verdad? Fortalecernos también en estos momentos. Yo creo que podemos empezar por nuestras narrativas, ¿verdad? Y cuando ya podamos estar con todas en la calle, poner algo más que palabras, ¿verdad? Pero podemos empezar por poner palabras. Qué bueno, querida. Muy buenos aportes. Estoy aquí un poco emocionada con todas essas questões que vocês estão falando. Eduardo, te convido, Eduardo, para falar para nosotras e nosotros un poco de esperanza. Eduardo, ¿me escucha? ¿Escucha? Sí, pero el anfitrión me tiene que... Bueno, libera la cámara. Listo, muy bien. El anfitrión es el problema mío. El anfitrión ahí. Bueno, antes de pasar a palavra para Eduardo, queria lembrar a todos e a todas que estão nos ouvindo agora que na próxima ronda vamos ouvir um pouco os comentários, aportes, sugerências, perguntas de las pessoas que nos acompanham em YouTube, Facebook, enfim. Então, quem está nos ouvindo agora, ainda há tempo de poner um pouco lá suas questões, não para que o grupo responda, senão para seguir reflexionando em outras atividades que a Lei CEAL vem a plantear. Este processo, na verdade, não é terminal, senão um processo de estímulo para que nós entendamos um pouco o que está passando por nós desde nosso território. Então, para ti, Eduardo, a mesma pergunta que tu tomaste nota, sim? Então, fica à vontade com 3 minutos para falar um pouco de esperança, de sonhos, do que aprendemos com tudo isto. No, sí, en ese sentido, a mí me parece que no es exagerado plantearnos en este momento como muy, en algún sentido, muy esperanzador. Estamos viviendo una señal global que exige reinventar los modos en que producimos, en que distribuimos, en que nos alimentamos y en que nos vinculamos. Entonces, para poner un ejemplo, América Latina tiene índices muy grandes de concentración urbana en las ciudades, siendo que tenemos una territorialidad
que perfectamente podría generar muchísimos más municipios de los que tenemos, otro tipo de organización comunal y otro tipo de organización de la producción. Y es posible eso. Yo creo que la esperanza tiene mucho que ver, la esperanza de todos nuestros pueblos tiene mucho que ver con la audacia con la que encaremos el próximo tiempo, ya ahora en la cuarentena y post-cuarentena, en el sentido de que llegó el momento de que no nos tenemos que reprimir las ideas que tenemos acerca del modelo de desarrollo que nos pueda hacer felices en este continente y en el mundo. Y en ese sentido hay que avanzar peleando las grandes cosas que necesita nuestro pueblo. Acá, por ejemplo, en el ámbito latinoamericano, pero específicamente acá en Argentina, hay un tema que está saliendo que es el de la renta básica universal, la cuestión del impuesto a las grandes fortunas, la cuestión de el estudio sobre la deuda externa y la suspensión de todos los pagos hasta que se audite, la cuestión de la democratización. No se puede resolver la cuestión de la cuarentena en todas sus dimensiones si no es democratizando la implementación y la decisión de las políticas sociales. Entonces, esta cuestión, por ejemplo, de tratar de quebrar esa tendencia a la concentración en las grandes ciudades para potenciar la creación de comunidades agrosustentables, polos educativos, informáticos, en todo el territorio continental. Es el momento de salir con mucha fuerza con la idea de otro modelo de desarrollo. Y en ese sentido, es como que tenemos un rol muy importante en las militancias, los activismos, en definir ese horizonte junto con nuestro pueblo e ir avanzando. Porque nuestro pueblo, en el fondo, tiene saberes ancestrales y saberes surgidos de sus propias luchas sindicales y sectoriales que avalan la necesidad de un cambio de modelo. Y hoy ese es el modelo que está cuestionado en la actual situación. Entonces, la esperanza hoy es un deber, es una obligación que tenemos, es un imperativo de la hora, como decía uno que se llamaba Scalabrini Ortiz acá. Tenemos que avanzar y Latinoamérica puede en ese sentido tener un rol fundamental en otro modelo de desarrollo, incluso para todo nuestro planeta. Así que tenemos una tarea muy importante que se hace con alegría. Hay que hacerla con alegría porque si no, hay algo que anda mal. Entonces ahí le tenemos que meter, como decimos nosotros, la alegría puede más. Así que creo que va por ahí la cosa. Y muchas gracias. Ok, querido Eduardo, muy bueno. Ahorita vamos a escuchar um pouco quais são as questões, observações, aportes que as companheiras e os companheiros conseguiram fazer desde os espaços que estavam nos acompanhando. E para isto já convido a Sandra, que já está aqui com as questões para socializar. Querida, bem-vinda. Um gosto de vê-la desde esta pantalla que nos aproxima. Está em México? Está em México. Eu estou em Brasil. Olha que lindo. Bom, cuenta para nosotros y nosotros cuáles son los aportes que tem surgido desde do lugar que tú conseguiste acompañar y nos escuchar. Cuenta para nosotras y nosotros. Gracias, Mundiña. Gracias a la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER. Gracias al Consejo de Educación Popular de América Latina, CEAL, también por haber convocado a este conversatorio con este importante título, Luchas Populares y Pandemia. Les saludo desde Radio Guayacocotla en México. Me siento muy contenta también de haber estado pendiente, de haberles escuchado. Gracias, evidentemente, a los aportes de Claudia Corol. Claudia, que me daba mucho gusto volver a verte. Ojalá que me recuerdes. Nos encontramos hace algún tiempo en Oaxaca. A mi queridísima Sharon Pringle, también
maravillosa periodista panameña, a Luis Enrique Buitrago y a Eduardo Balán, que me da muchísimo gusto haberles conocido. Y pues, Mundiña, poder compartir parte de lo que quienes han estado pendientes nos dicen a través de las redes sociales. Se han conectado desde Perú, Nicaragua, Venezuela, en Asunción, Paraguay también se reportaron, desde El Salvador, desde Colombia, en Córdoba, en Argentina, Guatemala, Honduras, Ecuador, México y Chile, por lo menos, que esta es muy buena parte de América Latina que está pendiente de este webiradio. Y pues muchos los aportes ahí en las páginas, en las redes sociales de SEAL. Leticia Lechuga nos comenta, tendríamos que resetear el imaginario colectivo sobre el modelo de bienestar que nos han metido como progreso y bienestar. María Rosa Goldar nos dice que es bastante interesante el aporte de Eduardo Balam para poder repensar las organizaciones populares desde lógicas colaborativas y cómo desde allí crear nuevas culturas solidarias que superen al capitalismo. Desde México, el Censontle nos dice que en México manda saludos en medio de esta crisis y nos dice, bueno, en la mortalidad por COVID-19 en México, un dato que no es menor, 71% de las muertes por la pandemia han sido de personas con escolaridad primaria o menor. Alfonso Torres, desde República Dominicana, nos dice fortalecer los lazos solidarios, la unidad de nuestros pueblos. Hay que recuperar las esperanzas, es la palabra de Marta González, parte de lo que se está compartiendo acá en las redes sociales de SEAL. Y para poder compartir también algunas preguntas, sugerencias y más de lo que está compartiendo la gente en estos momentos, y es para las 4 personas ponentes, en estos momentos que las luchas populares no pueden estar en las calles debido al confinamiento al que se nos ha obligado por cuestiones de salud principalmente, ¿cómo podemos retomar otros espacios además de los virtuales? ¿O será que solamente serán los espacios virtuales? Y nos dicen también desde Venezuela, ¿y cómo hacemos para aprovechar esas nuevas tecnologías y hacer frente a la hegemonía de los medios comerciales, poder construir el otro relato que necesitamos en estos tiempos? ¿Eso es posible? ¿Cómo se puede hacer? Ahí quedan estas preguntas para quienes están hablando en este webiradio y agradezco mucho su atención y la escucha. Acá sigo pendiente desde México. Muchas gracias. Gracias, querida Sandra. Muy bien. Bueno, agora temos um pouquinho de tempo para convidar os 4 que contribuíram com este web rádio para hacer um pouco, 2 minutinhos cada um de los comentários, generar um pouco de agradecimento e finalização desse momento com vocês. ¿Qué pensam? E ¿puedo llamar a Cláudia para esto? Muy brevemente, Cláudia. Bueno, esto solamente 2 minutinhos para hacer un poco los comentarios en general, después de ese aporte que se escuchó de las personas que están nos ouvindo. Tienes un poco 2 minutos para comentario y también ya quería pedir para los otros también 2 minutos para organizar las ideas y hacer un comentario general para devolver un poco como que la impresión que vocês tiveram de esta participación, en fin. ¿Está bien, Cláudia? ¿Contigo? Sí, sí. Bueno, primero volver a agradecer en este caso a Sandra su sistematización de los comentarios, y claro que nos acordamos, y es bueno volver a encontrarse, y justamente con eso tiene que ver la primera reflexión, porque necesitamos no perder la posibilidad de sentir y de pensar juntas y juntos, y creo que este tipo de encuentros nos lo alientan, y al mismo tiempo, porque había una pregunta sobre los espacios que no sean virtuales, yo creo que se están dando espacios no virtuales sin necesidad de romper las medidas de cuidado y de seguridad. Yo nombraba que hay lugares donde estamos, es decir, en el caso de las ollas populares, estamos, y ahí, si además de alimentos se puede pensar iniciativas, hemos hecho actividades frente
por ejemplo, al aniversario del crimen de Darío y Maxi, 2 jóvenes piqueteros en una fecha determinada. Para el 3 de junio las compañeras en distintos lugares han visto cómo salir a la calle manteniendo las distancias y las medidas de cuidado y de seguridad. Incluso las compañeras han elaborado un protocolo de seguridad para cuidarnos, pero no perder el espacio público. Y creo que el otro tema es cómo pensamos en este momento las fronteras. Es decir, parte de las experiencias de los feminismos es la necesidad de romper las fronteras, y hoy todas las personas migrantes varadas en distintos lugares del continente están necesitando repensar y rediscutir cómo regresar a sus casas, cómo ir hasta sus lugares, y para eso se están haciendo cadenas fuertes de solidaridad y reclamo que nos llevan a pensar en feminismos y en movimientos que sean plurinacionales, que cuestionen las separaciones que nos imponen las fronteras coloniales. Así que por ahí haría la reflexión. Ok, Sandra, muy bien. Pero agora vamos para Kiki, muito bem. Desculpa, chamei de o Henrique de Kiki. Está bien, contigo. Muy breve, porque tenemos que cerrar a las 13:30, tenemos 10 minutos para todo, ¿sí? 2 minutos para todo. De acuerdo con lo que dice Claudia, yo creo que efectivamente no estamos en este momento encerrados, estamos retomando algunos espacios, algunos escenarios. Son momentos muy importantes, históricamente hablando, y debemos tener la capacidad de poder, a partir de estos escenarios que se están dando, transformar las formas de lucha y transformar las formas de construcción de organización social. Efectivamente, estamos yendo a la huerta, estamos repartiendo mercados, estamos haciendo consultorios jurídicos, estamos haciendo la radio, conservando obviamente las normas y protocolos de bioseguridad que hay que tener, porque ni más faltaba, hay que hacerlo, pero las calles, los distintos escenarios, la comunidad, las organizaciones sociales siguen siendo territorios en disputa, y precisamente el que todo el mundo esté guardado es un escenario propicio para que el sistema dominante siga apretando de un giro de tuerca en elementos de control, en elementos digamos, de dominación, que siempre lo ha venido haciendo. Lo que quiere decir es que también hay que de muchas formas tratar de romper ese cerco. Y romper ese cerco está atravesado por conservar unas medidas de bioseguridad, pero entender que estos escenarios son escenarios en disputa. Hay que salir, hay que arriesgar también. Ok, Enrique. Muy bien. Sharon, ¿contigo? Qué buenas preguntas. A ver, rapidito. Si solo nos queda la virtualidad, yo pienso que más que preguntarnos, además de la virtualidad, pensar creativamente si hemos agotado todos los recursos de la virtualidad, ¿verdad? Yo creo que esa sería como la pregunta. ¿Hemos agotado todos los recursos de la virtualidad? ¿Hemos articulado todas las formas en que la virtualidad se puede hacer con lo presencial? Esa es una repregunta también, porque existe el portón de la casa donde se puede accionar también. Existen los bailarazos, existe el romper las fronteras, ¿verdad? Podemos romper fronteras, podemos hacer bailarazos regionales, podemos alzar la voz en marchas virtuales. Hay muchas cosas que yo creo que todavía no se están haciendo y que se pueden hacer. Y en el tema de las nuevas narrativas que den una contra al poder hegemónico de los medios de comunicación, yo creo que tenemos que repensar un lenguaje colectivo con nuevas formas, con nuevas propuestas, lo decía Eduardo, atrevernos, este es el tiempo de hacer teorías, de romper esquemas, y hay que hacerlo, hay que atreverse, y desde la comunicación alternativa creo que lo estamos haciendo. Creo que falta es articular un poco más. Ok, querida. Vamos para Eduardo, contigo. Muy breve, Eduardo, 2 minutos. El grande desafío de hablar en 2 minutos. Claro que no tenía pretensión de traer las cuestiones del pueblo para ustedes responder, sino para un poco sentir cómo vosotros escucharon a nosotros. ¿Está bien? Está bien, está bien. Bueno, antes que nada, Sharon, Claudia, Luis, Mundiña, primero que nada, agradecerles porque pasé un rato muy lindo, y respecto de la pregunta que, claro, la pregunta que está tirando los que nos escuchan son las preguntas que nos estamos haciendo nosotros mismos también, cómo actuar.
En el movimiento de cultura comunitaria hemos tenido una variedad de reacciones a la pandemia que han incluido la movilización callejera, respetando por ejemplo, en el caso de Bolivia, hubo en Tarija y en varios lugares movilizaciones, también hubo en Chile se generaron también reuniones, es decir, en Brasil mismo para la sanción de la ley, o sea, creo que todos vamos buscando la manera de ir actuando en el espacio público con cuidado, pero fortaleciendo todo lo demás que efectivamente es lo que hoy podemos usar digamos, con más cotidianeidad, que es la comunicación virtual, la intercomunicación, la organización, ¿no? Pero creo que en ese sentido, por ejemplo, en el caso de la organización de la que yo vengo, que es una organización barrial, la pandemia nos volcó, diría yo, mucho más al territorio que lo que veníamos haciendo, en el sentido de que estamos articulando por el tema alimentario, por un montón de cuestiones. Las situaciones vienen como vienen. Lo que define si el proceso que se pone en marcha es revolucionario o es reaccionario, tiene mucho que ver con lo que pasa en el corazón del pueblo y en el corazón de los que hacemos las cosas. Entonces, en cada baldosa se puede desatar el espiral transformador que efectivamente mueve al universo, ¿no? Que efectivamente hace girar los planetas. Este planeta nos pide a nuestra especie que seamos coherentes con esa lógica y la comuniquemos. Bueno, es un momento grave, pero lo podemos en ese sentido llevar adelante, y hay que ir usando todo y cada vez más, pero sin reprimir el amor y los sueños que tenemos adentro, porque es el momento en donde mucha gente los puede escuchar y entenderlos también. Ok, querido. Ok, muchas gracias a todos. Estamos terminando, encerrando o nosso webinário, agradecendo a todos por este momento. Ao CEAL, a LER, né, a ustedes que aceitaram este convite para estar aqui compartilhando este conhecimento todo que construíram ao longo da trajetória da vida, da luta. Sí, especialmente a Rose e a Maria, que construíram este processo com nós outras. Muitas graças por a oportunidade de estar com vocês. Agora quero pedir a ustedes que sigan. Estamos abrindo as câmeras e eu concluo com a educação popular feminista para estes tempos de agora. E cada um lê a frase, por favor. Leo, sanamente ¿listo? Locas, locamente sanas. La educación popular como práctica de la libertad. Esto, Sharon, lee a sua. Calladas, nunca más. Wow. Eduardo. Yo les hice acá un dibujo animado, miren. Enrique, ¿cadê você? La palabra dice, vamos que falta menos. Vamos que falta menos, dice. Es un cuadriño acá. Ok. Wow. Enrique, ¿cadê você? No solamente quédate en casa, quédate en la comunidad. Listo. Sharon, contigo. Bueno, estamos en un momento donde estamos acumulando fuerzas y quiero dar de mi corazón este pensamiento en palabras para pensar unas letanías para quien lucha, para ustedes, compañeros, compañeras, compañeros. Les abrazo con mis letras. A las gargantas dormidas. Poner en palabras las letras que aguarda la hornilla
para dispararla a las gargantas dormidas. Poner en palabra la queja que es muda y no descubre su silencio entre tanto ruido delirante. Poner en palabras la impotencia ante la hambruna, que corroe las tripas y las decora con refranes baratos. Poner en palabras la rabia que en partículas se agita entre las masas despavoridas de francas ilusiones. Poner en palabras los versos que me sueño, porque si lo siento es porque están aún durmiendo dentro. Poner en palabras la ira por lo sedentario que se han vuelto las mentes de esto que llaman vida. Poner en palabras el amor húmedo y bonito, ese que provoca brincos en los ojos y mecidas de pestañas. Poner en palabras el abrazo calentito en las noches desoladas y de karma en la distancia de la mirada. Poner en palabras mi cuerpo y el tuyo, porque siento que nos hacemos espiral infinita en la lucha. Poner en palabras las tardes, tal vez nos arrope una brisa que se eleve en miles de manifestantes por los aires. Poner en palabras los rezos de mi madre, las palmadas de aliento y los 100 ruegos que necesito para beberme este destierro. Poner en palabras las ganas que entuban mi sangre, para no olvidar que cuando hierve la historia es hora de despertarme. Poner en palabras cada hueso hasta sacudir lo más profundo que me habita y llegar a los clavos de mi alma. Poner en palabras las pisadas que no aguantan la carencia que calza a mi pueblo y merece denunciarla. Poner en palabras la certeza de que somos pueblo y bebemos el café de la esperanza. Poner en palabras la saliva repleta de consignas, las cuerdas vocales que entonen el canto rebelde y los dedos que escupen la poesía irreverente, que como reza San Dalton sea el pan de todos y de todas. En el nombre del Che, de José Martí, de Gabriela Mistral, de Violeta Parra, de Paulo Freire y del espíritu de la clase obrera latinoamericana, venceremos. Muy bueno. Gracias, Sharon. Gracias. Gracias a ustedes por inspirar. Poner en palabra es lo que nosotros tentamos hacer en este momento de binario. Qué lindo. Gracias por compartir con nosotros este momento.